y justo después pues ya tienen una leve separación eh, que nos permite pasar a la metafase, donde tal cual los centriolos lo jalan hacia los extremos, separándolos en pues tal cual dos vesículas conocidas en la telofase, que eventualmente parten el cromosoma a la mitad, permitiendo pues tener cada una de las como cromátidas y ya de ahí se siguen duplicando y duplicando. Bueno, básicamente, muchas gracias, Oscar. Encantado. Básicamente, como habíamos comentado, la diferencia entre mitosis y meiosis es que la meiosis tiene una profase mucho más compleja. Patricia. También en que el entrecruzamiento, ¿no? En la mitosis no va a suceder el entrecruzamiento y en la meiosis sí. Sí, que básicamente comentamos que esta complejidad de profase era con el único objetivo de tener de generar un entrecruzamiento. O sea, esta profase gira alrededor del entrecruzamiento, del fenómeno de entrecruzamiento, porque habíamos comentado a lo que comentaron así como al principio, que el entrecruzamiento es como lo que nos va a dar esa diversidad genética muy necesaria en las poblaciones y que habíamos comentado precisamente que es la razón por la cual nosotros somos bien diferentes a nuestros hermanos, que incluso pueden haber, digamos, hermanos del mismo mamá y papá, y que somos muy diferentes a nuestros hermanos, aún compartiendo bastante DNA. Por lo tanto, digamos que toda la meiosis pues gira alrededor del entrecruzamiento. Y como va a girar todo alrededor del entrecruzamiento, pues la profase va a ser bien compleja porque va a empezar con leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno, diacinesis. Entonces, todas digamos, fases de la profase va a ser como bien decía Oscar, así como una especie, busquen animaciones en YouTube, así de meiosis, y se van a dar cuenta que los cromosomas tienen una especie como de una danza ahí como, pareciera como de danza de apareamiento, como algunas aves que tienen que buscar a su homólogo y a su cromosoma homólogo se mueven de tal manera que pareciera así como todo esto. Entonces, por ejemplo, el leptoteno, pues es una fase donde los cromosomas están muy alargados porque todavía no se compactan como deberían, pero que definitivamente están en la fase de compactación, de que se están haciendo más pequeños. Y luego cigoteno, pues es eso de como la primer célula que tenemos cuando entra un esperma a un ovocito, siempre va a generar un cigoto. Entonces, básicamente como el cigoto, pues es esta unión entre el esperma y el ovocito. De tal manera que también acá a esta fase le llaman cigoteno porque pues, es la manera en que hacen sinapsis los pares homólogos, o sea, se encuentran. Y pues van a generar cromosomas bivalentes, se empiezan a observar los sinaptómeros y luego llega de tal manera que llega a paquiteno y en paquiteno pues bueno, pues ya se da el entrecruzamiento y estas tetradas que son como estos cromosomas eh, pegados. Y en diploteno, pues bueno, ya se genera como la formación de quiasmas. Y no sé si alguien recuerda el tema de quiasma. ¿Por qué les llamarán quiasmas en este punto? Porque es donde convergen. ¿De qué se recuerdan de quiasma? ¿Qué les viene? Variabilidad.
la palabra quiasma, ¿cómo qué les sugiere en su memoria? El quiasma óptico. Ajá. Ándale, ese. ¿Y se acuerdan que en el quiasma óptico cómo estaba? Entrecruzamiento, pues. Bien Como Por la cruzado. forma, ¿no? Que cruza como en X. Exacto. Entonces, de alguna manera, los cromosomas, ¿por qué nos dice que formación de quiasmas? Porque si los cromosomas están así confrontados, eh, una vez que generan el entrecruzamiento, que es como habíamos visto, que es un intercambio de segmentos cromosómicos, a la hora de que se van separando, porque como ya hubo entrecruzamiento, entonces se van separando los cromosomas y forman estructuras muy similares al quiasma óptico, por la misma separación. Eh, y, y- y bueno, pues se da como inicia como la terminalización del proceso. Entonces, en diacinesis, pues es ya cuando se separan por completo y se concreta la terminalización. Entonces, digamos que si se fijan, volvemos a lo mismo, esta profase de la meiosis que no sucede en la mitosis, pues el protagonista, el evento protagonista de aquí es el entrecruzamiento. Y leptoteno, cigoteno, paquiteno, diproteno, diacinesis, pues son como como si separáramos una escena en 5 fases. Entonces, el objetivo, pues, es generar 4 células con una combinación, o sea, es decir, pues es realmente es el mismo ADN, pero con diferentes combinaciones en cada gameto. Entonces, mm, que este es el entrecruzamiento, que no es otra cosa más que el intercambio de segmentos cromosómicos. Y en tema de espermatogénesis, pues bueno, es un evento que digamos que el recambio es de 74 días y que un recuento normal en un hombre pues es tener más de 60 millones de espermatozoides por mililitro eyaculado. Eso sería, digamos que lo normal. Y esto es bien importante porque actualmente, pues bueno, hay muchísimo tema de infertilidad que eh, hemos visto que la proporción de hombres comparado con sus parejas, con mujeres, pues es pareciera como que es incluso un poco más común que el origen de la infertilidad en una pareja sea el hombre y usualmente se envían o se solicitan a las parejas, al hombre, se le solicita una espermatobioscopía en donde nos reportan precisamente la cantidad de espermatozoides por mililitro eyaculado, de semen eyaculado, y que hemos visto, por ejemplo, que muchos están en oligospermia o en azospermia. Entonces, es un proceso muy importante, en el diagnóstico de infertilidad, particularmente en el hombre. Eh, entonces, bueno, aquí pues vamos a tener un espermatocito primario y ese espermatocito primario le va a entrar a la meiosis 1 con toda la profase que ya vimos y en la meiosis 1 se van a generar los espermatocitos secundarios y luego estos a su vez le entran a meiosis 2 y en meiosis 2 es justamente cuando ya quedan las espermátides que posteriormente se van a madurar y se van a generar los espermatozoides como tal. Pero estas espermátides obviamente que van a quedar con su dotación de 23 cromosomas cada una. Es decir, van a generar células haploides solamente con un set de cromosomas. Entonces,
Obviamente que van a quedar, el 50% van a quedar con el cromosoma X, el 50% van a quedar con el cromosoma y esto, por lo tanto, el sexo en un embarazo de un bebé depende pues, totalmente del hombre. Es decir, si llega un espermatocito con una X o si llega un espermatozoide, perdón, con el cromosoma Y. Y a diferencia, bueno, de la ovogénesis, en donde se generan cuerpos polares, no sé si se acuerdan. Sí, que es el subproducto, ¿no? ¿De qué se acuerdan del en la ovogénesis del cuerpo polar? Es donde se formaban los óvulos, ¿no? Como los gametos femeninos. Bueno, estamos ahorita en la ovogénesis, donde se van a generar gametos femeninos, pero no sé si quién me puede más o menos explicar esta diapositiva. A ver, alguien pareciera que nomás Juan Pablo se conecta. No sé si. Primero es el ovocito primario, ¿no? El 44A más las doble X. Y pues desde el nacimiento ya tienes pues todos los ovocitos primarios, ¿no? Ujú. Que cada uno tiene sus 46 cromosomas, ¿no? Después tenemos la meiosis 1, que es como el resultado del ovocito secundario, 22A más X. 22A, ¿qué significa? O sea, la A, ¿qué significa? eh, pues que tiene 22 autosomas más un cromosoma sexual, ¿no? Correcto. Eh, Después sigue la meiosis 2, eh, que el ovocito secundario inicia la meiosis 2 y que se detiene en metafase 2, ¿no? Que esto solo ocurre, eh, o sea, solo si pasa fecundación, se completa, ¿no? Sí, porque de Es, hecho ahí en el cuadrito rojo dice que están detenidos en una fase que se llama dictioteno, ajá, que precisamente se quedan como si estuvieran como en un ovocito secundario. y ya pues, Y, y ¿qué tiene que suceder para que un ovocito secundario entre a meiosis 2? Porque quedan como congelados en dictioteno. pues Entonces, la fecundación, ¿no? necesita que entre un espermatozoide Ajá. para que este ovocito tenga la capacidad de entrar a una nueva meiosis. Si no entra un espermatozoide, ¿qué pasa con este ovocito secundario? La segunda división, ¿no?
Se va a degenerar y se va a expulsar mediante la menstruación, ¿no? A ver, otra vez. Sí, pues si no es fecundado, el ovocito secundario se va a degenerar y va a ser eliminado en el ciclo menstrual, en la menstruación. Bueno, es que en realidad pues se arroja como donde empieza como la salpinge. um, Entonces y se queda ahí. Y ahí digamos que se degrada solito, pero no se va porque pues no migra hacia el endometrio. Se queda ahí en la salpinge. ¿Hace sentido o no? Sí, ¿Qué es lo que se arroja en la menstruación, en el sangrado menstrual? pues todo lo que viene siendo el tejido endometrial, ¿no? Sí, es puro endometrio. En realidad, que como no hubo un embarazo, como se prepara el endometrio para recibir un embrión, al no haber un embrión que no migra hasta el endometrio, pues nunca se lleva a cabo la cascada de señalización que le dice a todo el mundo pues, que hay un embrión y que entonces cuando no sucede eso, pues esas cascadas son meramente hormonales y cuando no sucede, pues bueno, se cae, por llamarlo de alguna manera, ese endometrio y sale a través del sangrado menstrual. Entonces, pero la célula, pues queda, digamos que es arrojada hacia la salpinge. Sin embargo, si no hay un espermatozoide que entre, ahí queda y se degrada y la célula, pues de alguna manera pierde vitalidad y se degrada totalmente ahí. Entonces, pero queda como un ovocito secundario, o sea, nunca va a entrar a meiosis 2, porque como hemos dicho todo hasta ahora, o sea, el cuerpo es un gran economista, y no como para qué va a gastar la energía en una división celular cuando no hay necesidad. Entonces, ¿qué pasa con los cuerpos polares? Porque si se fijan en meiosis 1, generó un ovocito secundario y un cuerpo polar. Ese cuerpo polar va a dividirse a su vez en dos cuerpos polares, como dice la imagen. Pregunta. Si se fecunda, sí. Si se fecunda, se vuelve a dividir. Y va a dar como resultado un ovocito funcional y 3 cuerpos polares. ¿Como para qué va a generar tres cuerpos polares? Porque va a garantizar que el óvulo conserve la mayor cantidad del citoplasma y los organelos funcionales para que se sostenga de manera exitosa el desarrollo temprano del embrión. Pero ya ves que en meiosis 1 se generó un ovocito secundario Ajá, y se generó un cuerpo polar. sí. Ese cuerpo polar que se generó en meiosis 1 se va a dividir porque estamos hablando que el ovocito, tú has dicho que el ovocito secundario pues se va a quedar con todo el citoplasma, lo cual es correctísimo. Un cuerpo, es más, en ese dibujo le hicieron mucho favor al cuerpo polar porque el cuerpo polar es bien chiquito. Es solamente como una bolsita que contiene 23 cromosomas y que se desprende de ellos. Sí se divide, ¿no? Entonces, esa bolsita de 23 cromosomas va a dividirse para generar a su vez dos cuerpos polares. Esa es Sí, la es que son más pequeños, ¿no? Sí.
Bueno, en el mismo concepto de que el cuerpo es un gran economista, como para qué, ¿cuál sería eh, el razonamiento de dividir un cuerpo polar en otros dos? O sea, ¿qué utilidad tiene para el cuerpo humano? Porque el ovocito secundario ahí quedó con todo el citoplasma. Él ya está del otro lado, o sea, ya tiene lo que necesita. Jessica. No sé si estoy bien, pero según yo nada más son dos cuerpos polares, ¿no? Que es uno que se hizo en la meiosis 1 y uno que se hizo en la meiosis 2. Y nada Entonces, más como que van a servir para desechar los cromosomas que no, los que están como de excedentes. O sea, no estoy segura de que sean 3, o sea, de que tenga, no le hallo función a que tenga que hacer más. Pero no o sé sea, si estoy... ese cuerpo polar que se genera en meiosis 1 se degrada. Aquí les ponen como el dibujito, de hecho en todos los libros, esta es una imagen de un libro, y en todos los libros van a ver que el cuerpo polar a su vez se divide y se generan 4 células con 23 cromosomas como haploides, como si fuera una espermatogénesis. Pero la espermatogénesis y la ovogénesis son bien diferentes. Así como de la complejidad de una mujer y la sencillez del sexo masculino, pues es mucho más sencillo la espermatogénesis porque genera 4 espermatozoides y ya está. Pero en la ovogénesis no, porque es mucho más compleja. Juan Pablo. ¿No levantaste la mano? Sí, es que, no sé, estoy tratando de hilar lo que hace rato le comenté, porque la intención bueno, los cuerpos polares van a actuar como depósitos. Entonces, como depósito tal cual de los cromosomas sobrantes, sin llevar citoplasma, pues. Correcto. Es Entonces, una bolsita de membrana, así como una bolsita chiquita que trae cromosomas ahí. sí, y entonces cuando los cuerpos polares, bueno, más bien cuando el primer cuerpo polar se divide en dos, la intención es pues asegurar que los cromosomas se distribuyan de manera correcta, ah, ¿Cómo para qué, Juan Pablo? pero Si estos no, cuerpos si polares no- tienen una función más allá de eliminar el material genético extra. O sea, su función es eliminar el material genético extra y evitar que ese ovocito se quede con cromosomas de más. O sea, es como una manera pero de... es que el ovocito ya está bien independiente, porque el cuerpo polar ya está afuera. Ya No, son dos. según yo tengo entendido, es hasta el segundo, ¿no? mm, o sea, se divide en dos partes, el ovocito secundario y un cuerpo polar. Este cuerpo polar ya está, ya, o sea, es muy aparte del ovocito. Entonces, son, digamos, por decir, dos células diferentes, separadas. El ovocito secundario se quedó con el citoplasma y este cuerpo polar se queda con 23 cromosomas nomás. Que de ahí mi pregunta, ¿qué sentido tiene que este cuerpo polar se divida a su vez en dos? Como para mantener el equilibrio, ¿no? Pero o sea, nunca va a llegar un espermatozoide a ingresar a un cuerpo polar. Jamás un espermatozoide va a llegar a ingresar a un cuerpo polar. ¿Cuál sería como el objetivo en términos de economía, de energía y de... Pues para que el óvulo tenga pues la mayor cantidad de citoplasma y nutrientes, ¿no? Pero, no, sí, de acuerdo. Por eso se genera un cuerpo polar, que es una bolsita de cromosomas. El tema es de por qué en los libros les ponen que el cuerpo polar a su vez se divide. Porque tiene que convertirse
de diploide a haploide para cuando ocurra la fecundación, en dado caso que sí ocurra, se pueda restablecer el número y en lugar de 23 sean 46 y no tengamos un exceso pues no tengamos un exceso ahí. En realidad, chicos, ese cuerpo polar nunca se va a dividir. O sea, ponen estos dibujos de manera didáctica, para que entendamos como el tema de la meiosis y cómo se va distribuyendo el número de cromosomas. Pero ese cuerpo polar no se va a dividir. No tiene una razón de ser de que se divida. Se va a degradar en cuanto se genera el ovocito secundario en meiosis 1 y ese cuerpo polar se degrada. Se acabó la historia ahí. Y queda solamente el ovocito secundario que está detenido en dictioteno. Entonces, ya cuando una mujer nace, o sea, una mujer no ha nacido siquiera, ya tiene más de 300,000 más de 300,000 ovocitos, digamos, secundarios. Entonces, de los cuales solamente 400 completan pues esta división. O más bien tienen al nacimiento más de 300,000 ovocitos primarios y estos ovocitos primarios en cada 28 días van a generar, digamos que la meiosis 1. Entonces, solo 400 completan su división meiótica. Que si le hacemos una suma de 28 días, ¿cuántos? En 365 días del año, no sé, si empieza a los 12 años y termina como a los 45 años, el periodo de fertilidad de una mujer, más o menos el cálculo serían pues 400 divisiones meióticas. Entonces, de ahí siempre se va a quedar, por lo tanto, en un ovocito secundario. Entonces, como habíamos comentado, qué tiene que suceder para que un ovocito secundario genere una división meiótica? O sea, ¿qué tiene que suceder para que entre a meiosis 2? Que sea fecundado. Una vez fecundado, cuando entra el espermatozoide, en ese momento arroja el segundo cuerpo polar, que también se va a degradar, para asegurar los 46 cromosomas. Entonces, aquí lo ponen que el óvulo, o sea, que entra meiosis 2 y que se genera un óvulo, que el óvulo forzosamente tiene 23 cromosomas, porque arrojó un cuerpo polar. Pero la pregunta, o sea, y aquí como que mencionan de que el óvulo está pues esperando a ser fecundado por un espermatozoide. Mi pregunta es, ¿existe el óvulo en algún punto? ¿O es una historia que nos han contado y que es falsa? Porque siempre se va a quedar en ovocito secundario y no va a arrojar el cuerpo polar. ¿Por qué creen ustedes que no arroja el cuerpo polar? Si no llega un espermatozoide, nunca lo va a soltar. ¿Por qué creen? Porque, porque el cuerpo es muy inteligente, como lo acaba de decir usted, o sea, hace ratito, que o sea, ¿para qué hacer una división celular? ¿Para qué gastar energía si no va a pasar nada? Entonces, mientras no sea, o sea, mientras no haya fecundación, sabemos que, dijimos, ovocito primario, ¿no? Después viene un ovocito secundario. A final de cuentas, ellos siguen siendo, ¿cómo se dice? Todavía no son óvulos maduros, pues. Pues están detenidos en sus fases, ¿no? Ajá. La fase 2. Pero hasta que ocurra la fecundación, pues ahora sí ya se vuelve ovocito maduro. Y solamente si el ovocito
secundario es Pero ¿cómo se llama cuando hay una unión de un espermatozoide con un ovocito? ¿Cómo se llama esa célula cuando llega un espermatozoide? Pues es la fecundación, ¿no? No te escuché. Se refiere al cigoto. Se llama cigoto, esa célula. ¿Se acuerdan? Entonces, si un ovocito secundario está esperando que llegue un espermatozoide, en el momento en que llega un espermatozoide, ya de ovocito secundario se convierte en cigoto. Y es en ese momento que entra el esperma cuando arroja el cuerpo polar para que los 23 cromosomas del espermatozoide se, digamos, complementen a los 23 con los que se quedó este ovocito. Entonces, en realidad, el óvulo no existe. Punto número 1, como dice Juan Pablo, es como para qué gasto energía. Número 2, la célula es súper compleja. Los ovocitos son células muy grandes que necesitan vitalidad y que tienen todos los organelos y que tienen todo lo necesario para generar un ser humano nuevo. ¿Ustedes creen que una célula tan compleja va a funcionar con 23 cromosomas solamente? Necesita tener 46 cromosomas. Entonces, de lo contrario, perdería vitalidad. Entonces, ¿qué pasa? La célula no va a soltar esos 23 cromosomas del cuerpo polar en tanto no entre un espermatozoide. ¿Ok? Jimena. Sí, bueno, a mí me surgió una duda. Cuando hay procedimientos de fecundación in vitro, lo que se va a extraer entonces va a ser los cuerpos polares. Jamás, Ok. porque el cuerpo polar no te va a dar nada. Entonces, ¿qué es lo que se extrae? Ovocitos secundarios. Y hasta que no entre un espermatozoide, va a arrojar el cuerpo polar. Bueno, entonces, ¿por qué estudiamos citogenética? Porque pues, el 1% de los nacimientos por lo menos tienen una anomalía de cromosomas. Y eso sube al doble cuando la mujer tiene más de 35 años de edad, por eso se consideran embarazos de alto riesgo. Y más de la mitad de los abortos espontáneos en el primer trimestre, digamos que son secundarios o son causados por alguna anomalía de cromosomas. Entonces, bueno, el cariotipo humano lo vamos a diferenciar. Tenemos 3 maneras de identificar cromosomas. El tamaño, por su tamaño, por la localización de su centrómero y por el patrón de bandas. Entonces, aquí vamos a empezar, aquí nos está diciendo que vamos a empezar con el patrón, con la posición del centrómero. Entonces, en el primer ejemplo es un metacéntrico, que es un cromosoma metacéntrico, que si se fijan, pues el brazo corto, que es P, está muy parecido al tamaño del brazo largo, que es Q.
Entonces, P y Q casi son del mismo tamaño en los cromosomas metacéntricos. O sea, el centrómero está prácticamente localizado a la mitad del cromosoma. A diferencia del submetacéntrico, que podemos observar claramente una gran diferencia de tamaño entre P y Q. O sea, es muy marcada la diferencia. Entonces, y finalmente, los cromosomas acrocéntricos, que son aquellos que tienen el centrómero muy pegado hacia el telómero de P, y por lo tanto el P es demasiado pequeño, muy pequeño, a veces apenas si se observa, pero pues prácticamente que el cromosoma es casi puro Q. Básicamente el cromosoma es puro Q y de los cromosomas acrocéntricos pues tenemos el 13, 14, 15, el 21 y el 22. Son nuestros cromosomas acrocéntricos, son los 5 cromosomas acrocéntricos de en el humano. Entonces, otra manera en que identificamos los cromosomas es por su tamaño, de tal manera que el cromosoma 1 es el más grande y luego le sigue el 2, el 3, hasta llegar al 22. Entonces, resulta que el cromosoma 22 pues es el cromosoma más pequeño y bueno, así han sido acomodados. Y por su tamaño los acomodaron en grupos. El grupo A es el cromosoma 1, 2 y 3. El grupo B es el 4 y 5. El grupo C es el grupo más nutrido de cromosomas, que es del 6 al 12. Del 6 al 12 es el grupo C. Y el grupo D, del 13, 14 y 15. El grupo E, 16, 17, 18. El grupo F es el cromosoma 19 y el 20. Y finalmente el grupo G, que es el 21 y 22. Entonces hay esos, digamos, maneras de saber o de reconocer cromosomas. Y bueno, pues los cromosomas sexuales que pues son aparte, ¿no? Siempre vamos a ver incluso genes y cromosomas sexuales se cuestan aparte y son temas muy diferentes. Entonces, siempre vamos a estar dividiendo los autosomas de los cromosomas sexuales. Bueno, el patrón de bandeo, pues siempre, anteriormente, como el tema del cariotipo, era como un área de mucha investigación, que era lo que la tecnología pues te permitía. Entonces se hicieron como muchas técnicas de teñir cromosomas. Las bandas Q se utilizaba mostaza de quinacrina y pues se observaban de manera más fluorescente con una lámpara de luz ultravioleta. Las bandas T que se utilizaba naranja de acrilina y esta tinción teñía bastante bien las bandas T. Bueno, se llamaban bandas T, pero ¿por qué? Porque tenían básicamente los telómeros de los cromosomas. Y las sales de plata generaban las bandas NOR, que son, digamos que es una tinción que agarraban muy bien los tallos y los satélites de los cromosomas acrocéntricos. Y finalmente el colorante Giemsa, que es el que se utiliza para las bandas como las conocemos actualmente, que es este patrón de bandeo, que actualmente todos los cariotipos que nosotros
pedimos siempre van a ser con bandas G. Es lo utilizado en todo el mundo y que pues ya tenemos todo un mapa del patrón de bandeo de los 24 cromosomas humanos. Entonces, como aquí podemos observar. Si se fijan, aquí están muy claritos los cromosomas acrocéntricos, que sería el 13, 14, 15, el 21 y 22. Si se fijan en esta imagen, son los 5 cromosomas acrocéntricos. El cromosoma Y pareciera un acrocéntrico, sin embargo es submetacéntrico, está muy pequeñito. Esta es la manera en que nosotros observamos las metafases en el microscopio y de ahí empezamos a cariotipar. Los vemos, obviamente que así pues está así como más bonito, aquí pues, pues no está tan feo, pero este es un cariotipo, por ejemplo, muy bonito. Este es un cariotipo donde se ven el patrón de bandeo se ve muy claro y tenemos pues la capacidad de cariotipar mucho más fácil. Este es el patrón de bandeos de bandas G. Este es un cariotipo horrible. Están muy oscuros y casi ni se ven las bandas. Entonces, obviamente que ustedes van a estar leyendo, por ejemplo, que tal gen se encuentra en el cromosoma 5Q 22.11. Entonces, aquí digamos que es como las coordenadas que vamos a tener regiones y las bandas. Entonces, en P y en Q. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos en Q tenemos 2 regiones, la región 1 y la región 2, y la región 1 tiene, en este caso, tiene 6 bandas, la región 2 tiene también 6 bandas. Entonces, si agarramos el cromosoma, lo vemos más, le ponemos zoom, vamos a observar que hay subbandas. Y se separan con un punto. Entonces, básicamente, cuando ustedes lean que un gen está localizado en la banda 5Q25.2, pues ya se tienen que imaginar como esto, que son como las coordenadas para identificar un locus. Q es de brazo largo. ¿Perdón? Q es de brazo largo. Bueno, lo dividen con esas 2 letras, P y Q. Sí, ya hemos mencionado que P es brazo corto, Q es brazo largo. Entonces, a partir de aquí, pues en vez de decir brazo corto, brazo largo, pues voy a estar mencionando P o Q. ¿Va? Entonces, bueno, digamos que ya tenemos como bien identificado, como les decía, pues el mapeo en cuanto a banda se refiere. Y que tenemos ¿se acuerdan que la eucromatina y heterocromatina, que la eucromatina pues lo vamos a ver representado como las bandas claras en esta imagen, y la heterocromatina son las bandas oscuras. Usualmente las bandas oscuras, pues la heterocromatina, como tiene más proteínas y está más condensado, pues te agarra mucho más la atención, por eso se tiñen de oscura las bandas. Las bandas claras son regiones donde son ricas en genes y por lo tanto no tienen tanta compactación como la heterocromatina. Entonces, básicamente lo que me gustaría que quedara aquí, que la heterocromatina pues representa como es aquel ADN extragénico que no tiene mucha transcripción, ¿no? Y bueno, hay anomalías cromosómicas
En el tema de anomalías cromosómicas las dividimos en numéricas y estructurales. En cuanto a numéricas, pues básicamente es como hablar de que hay un número, los cromosomas están, en tema de número, el problema es que está el número, no es la estructura del cromosoma, sino el número. ¿A qué me refiero? Que hay cromosomas de más o cromosomas de menos. Son las anomalías cromosómicas numéricas. Y de ahí, pues las euploidías que son 3N, 4N, 5N. Por ejemplo, en 3N, ¿cuántos? Digamos que sería como un embrión o un producto que queda con 3N. ¿Cuál sería cuántos cromosomas tendría este embrión? Si le agregas uno, ¿Cuántos cromosomas tendría? Porque dice que las euploidías son aquellas que tienen una alteración en el número en múltiplos de 23. Por eso es EU. Pues tendrían 69, ¿no? Tendría 69 cromosomas. Sería un embrión con una triploidía. Es decir, con 69 cromosomas. Porque la clase pasada dijimos que la letra N significa 23 cromosomas. Entonces, si están en 3N, por lo tanto tienen 69 cromosomas. 4N, ¿cómo estamos ahí? 92. 92 cromosomas, es una tetraploidía. Y una pentaploidía, 115. 115. básicamente están de acuerdo que cuando sucede esto, es incompatible con la vida. Entonces, cuando esto sucede, se traduce en abortos tempranos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo se imaginan cuál sería el origen, la causa de una triploidía? Por ejemplo. ¿Podría ser como en la división? O sea, A ver, ¿me puedes dar el ejemplo así como más específico? no sé, bueno, es que se me ocurre así como en la meiosis y eso, cuando se están dividiendo, a lo mejor no sé, si no se divide de forma correcta, que pueda haber como que más divisiones. A ver, ¿alguien más? pues existe la fecundación doble, o sea, por dos espermatozoides. Esa sería una opción, que entren dos espermatozoides al ovocito y se genere una triploidía. Por eso de repente la gente les va a preguntar a ustedes, por como saben que estudian medicina, les van a preguntar que cuando son gemelos, si dos espermas entraron a un óvulo. Es lo que la gente se imagina. Y la pregunta aquí sería así directa: ¿es posible que sean dos espermatozoides en un solo óvulo y que, nosotros, bueno, ya lo llamamos ovocito? ¿Es posible? O sea, ¿usted se refiere si es posible en el caso de gemelos? Sí. Pues se supone que no, porque cuando son gemelos es un solo óvulo fecundado que se dividió, pues, ahora sí que como en dos cigotos. Y cuando son gemelos heterocigotos, pues son dos óvulos, dos ovocitos que fueron fecundados por distintos espermas. Bueno, eso se llama dicigotos. Ok, de cigoto. Como dicigotos, es decir, que fueron dos cigotos, que se generaron dos cigotos en un mismo periodo. Y el otro, que como bien dices, un solo
ovocito, un solo esperma, va a generar un cigoto, pero en algún punto de la embriogénesis se va a separar y va a generar gemelos. Por lo tanto, esos gemelos son monocigotos, porque son originados de un solo cigoto. ¿Ah? Entonces, en ninguna de estas circunstancias hemos dicho que son dos espermas en un ovocito. Por lo tanto, ¿por qué? Porque si dos espermas entran en un ovocito, se va a generar una triploidía, lo cual es incompatible con la vida. Juan Pablo dijo que para que exista una triploidía tendrían que entrar dos espermas. ¿Habría otra opción? Sí, cuando no se divide, cuando en esa parte de la división mitóticas del cigoto, no hay los cromosomas no se distribuyen de manera correcta. Entonces hay mayor carga y generan triploidías o tetra. A ver, ¿alguien más? Diana. Yo tengo, pero en realidad una duda. ¿Las poliploidías son más comunes, por ejemplo, en fecundación in vitro? O sea, ¿hay mayor probabilidad de que lleguen a suceder? Sí hay mayor probabilidad porque pues no están de alguna manera como en condiciones óptimas, o sea, como en un ser humano, pues. Pero a final de cuentas son ovocitos que los bañan con el esperma de la pareja y que van a generar embriones. Y luego ya el embrión lo ponen en el endometrio. Así que tú digas que es como mucho riesgo, sí, pues no es tanto, porque pues todo sigue la naturaleza como debe de ser. Pero pues obviamente que el in vitro pues sí te da como ciertos riesgos como quiera, pues, siempre hay riesgos, pues, o sea, nadie tiene riesgo cero cuando tomas la decisión de un embarazo, el riesgo cero no existe para nadie. Entonces, sí, pero bueno, ¿qué otra opción? Juan Pablo ya medio mencionó, ¿qué otra opción habría de que se genere un embrión triploide con triploidía? Pues un error en la meiosis también podría ser, ¿no? ¿Podrían ser más específicos? Ahorita buscando en internet me salió lo de una mola hidatiforme, Ujú. que pues es una masa o tumor que se forma en el interior del útero, que pues es pues una enfermedad trofoblástica gestacional. No sé, se podría ser como relacionado a una triploidea. O sea, podemos tener temas por ejemplo, por ejemplo, lo que dijo Juan Pablo te genera una mola hidatiforme incompleta, pero podría ser otra situación. O sea, no es la única opción que hay para tener una triploidía. Ahorita buscando, igual encontré que, por ejemplo, cuando el óvulo es fecundado por un esperma que ya contiene un juego de cromosomas extra, podría ser la otra situación. Podría ser. Pero lo que yo es que, híjole, chicos, o sea,
Lo que yo quiero es que le piensen. No quiero que busquen en Google. Necesito que se imaginen, porque si es que si no se lo imaginan ustedes, pues no tiene caso. Pues, por ejemplo, también podría ser como usted nos dice, que se tiene que liberar el cuerpo polar y Ujú, que por alguna razón, circunstancia, pues no se libere ese cuerpo polar y se queda la célula con doble carga. ujú. Esa sería otra. Que no arroje el cuerpo polar en el ovocito, entre el espermatozoide y al no soltar ese cuerpo polar, genera una triploidía. ¿Qué opción podría suceder para tener una tetraploidía? Necesito que se imaginen, que echen a andar su imaginación, pero en el entendido de que pues les queda claro todos estos mecanismos que estamos viendo. De hecho, les pregunto esto para que utilicen la información y se imaginen y que les quede los conceptos más aterrizados. Pues que los cromosomas duplicados no se vayan a separar y pues queden en células de 4N, ¿no? Ahora otra vez. Que los cromosomas duplicados pues no se separen y genere células 4N que sean tetraploidías. A ver, otra persona con... Creo que lo que se refiere con eso pasa que hay errores en el uso, en la cuestión del uso, ¿no? El uso acromático. ¿Sí es a lo que se refiere, Sofi? Mm, Microtúbulos no se enganchan correctamente a bueno, los... esto ya sería como el origen muy profundo de las euploidías. Ajá. La otra también, el tema de la edad. O sea, mencionamos mucho el tema de la edad en las mujeres. Entonces, en las mujeres mayores, pues sabemos, ¿no? O sea, venimos diciendo que el ovocito se mantienen en diploteno. Entonces, se mantiene en diploteno durante, no sé, décadas, o sea, 40 años, pone que la señora quiere tener a los 45, ¿no? Entonces, En dictioteno. ajá, en diploteno. Ah, Dictioteno. ajá. Entonces, Sí, que los ovocitos envejecen con la mujer. exacto, y tenemos proteínas que las mantienen, entonces, que mantienen a los cromosomas, ¿no? Que son las coecinas. Entonces, pues existe una degradación, pierden como su función y aumenta el riesgo, ¿no? De una disfunción. De una neuploidía o euploidía. La otra también, esas mismas proteínas, o sea, pues sí, ¿no? O sea, esas mismas proteínas que mantienen, pueden existir alteraciones, ¿no? O sea, que existe alguna alteración en algún cromosoma que codifique a esa proteína. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, Jessica. Bueno, yo lo que me refería con lo de la meiosis era más bien como que, o sea, sí, que al momento de que se está haciendo como que la división y todo eso, que el gameto no reducía como que los cromosomas y se quedaba como que diploide y después llegaba el espermatozoide normal y ya eso ya causaba la triploidía, ¿no? O sea, sí puede causar la triploidía o no. A ver, otra vez, Jessica, el concepto. Sí, es que en la parte de la meiosis, el gameto tiene que reducir el número de cromosomas, se supone que lo tiene que dividir a uno. Y después el espermatozoide llega y también es uno, si es un espermatozoide normal, y ya queda en 2N. Pero en caso de que el gameto no lo reduzca, va a quedar en 2N, y si llega el espermatozoide normal y ya entra, fecunda, pues quedaría en 3N, ¿no? Sería triploidía. Pues ¿O no? sí, eso es lo que dijimos desde hace mucho rato. La pregunta es,
¿qué mecanismo generaría una tetraploidía? Pues podría ser también como, bueno, en la misma situación puede ser que sea un óvulo diploide y el espermatozoide también. Pero ¿qué es más factible? ¿Que un esperma sea diploide, que es muy poco, sería muy raro? O que entren dos espermas y que además el ovocito no arroje el cuerpo polar y quede en tetraploidía. Sería más bien la segunda opción. O sea, por eso les digo, necesito que se lo imaginen, porque si no se lo imaginan de esa manera es porque no quedó el concepto claro. Bueno, las aneuploidías. Más o menos, a ver, ¿quién me puede explicar el, la, el, ah, En el A es como similar a lo que veníamos platicando, que está el óvulo y va a liberar el cuerpo polar y se va a unir al espermatozoide y va a formar un cigoto de 46 cromosomas. se fijan que cuando llega el espermatozoide es justo en ese momento cuando es arrojado el cuerpo polar? Ujú. Aquí en este libro ponen esta imagen de manera más precisa, porque no es de que el óvulo ya esté siendo óvulo de 23 cromosomas esperando un esperma. En realidad es el esperma que llega y en ese momento eh, arroja el cuerpo polar para que sea un cigoto normal. Bien. ¿Quién explica el B? El B tardó, ¿no? Pues es lo que había comentado mi compañera Jessica, ¿no? Que el de la mujer no arroja el cuerpo polar y se une con el esperma de los 23 cromosomas y hace un triploide. Ujú. Diana, el C. Ah, bueno, era también el caso en el que ya habíamos comentado, que fue de los primeros, que entraban dos espermatozoides. En este caso, la división del cuerpo polar sí se desecha, pero llegamos a una triploidía. Y si no se desecha, ahí Sería la... pues ahí es sería 4N, que sería lo que ya comentábamos hace ratito, pero sería, digo, en este caso sería como muy difícil este tipo de situaciones, ¿no? O está No, son bien comunes, sí, muy. De hecho, todas estas son abortos tempranos. Es el típico que le dicen al novio, oye, no me baja. Ring, 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 hace los violines. Este, y luego pasan días y se da un periodo menstrual más abundante que de lo normal. Y luego ya le dicen al novio, no, no te creas, ya, sí se me retrasó, pues ya me bajó. Y aquel pasando saliva. Pero lo que no supieron es que tuvieron un aborto. O sea, es bien común que eso suceda. Y las parejas pueden tener, es estadísticamente esperado que una pareja tenga muchos abortos. Este, y hay muchas parejas que tienen muchos abortos y ni cuenta se dieron, porque son productos de estos que se traducen en abortos muy tempranos. Sí. A ver, denme un minuto, esperen.
Listo. A ver, Diandria Diginia, ¿qué les suena? La diandria es cuando los cromosomas, o bueno, el exceso de cromosomas son por parte del padre, ¿no? Y la diginia es cuando son o de origen materno. A ver, otra vez. Que la diandria es, pues, de lo que venimos hablando, ¿no? El cigoto triploide, que en este caso, pues, la diandria viene siendo el exceso de cromosomas que son por parte del padre, y la diginia, pues, es de parte de la mamá, ¿no? Sí, pero hablando por ejemplo, del exceso, aquí como es diandria, el prefijo di, ¿qué les dice? 2. Dos. Ujú. Es decir, que hay dos sets de cromosomas paternos. ¿Qué es un set de cromosomas? Sería como el conjunto, 2N, ¿no? ¿no? Una N, o sea, 23 cromosomas. Este es un set. O sea, un set de cromosomas son los 22 autosomas del 1 al 22 con su cromosoma sexual, ya sea X o Y. Entonces, son 23 cromosomas, la dotación de 23 cromosomas. Ese es un set normal de cromosomas. Si hablamos de diandria, quiere decir que ese embrión o ese producto tiene tiene, digamos, dos sets de cromosomas de origen paterno. Y si hablamos de diginia, hablamos de que ese producto tiene dos sets de cromosomas de origen materno. De hecho, no sé si alguien quiere exponer para el sábado que viene Mola. Perla ganó. Entonces, Perla, vas a, a exponernos, de preferencia, cuando les he dicho que cuando expongan, por respeto a la audiencia, pues que abran su cámara, que expliquen y que es como si imagínense que yo les esté dando clase así. No, sí, que no sé qué, y que aquello, y se me hace, si de por sí jodido en temas de interacción, pues se me hace que todavía peor. Entonces, vas a exponer mola, nos vas a explicar qué es una mola, y qué tipos de molas hay, y el origen de todo esto. Ok. Bueno, entonces, aquí le dejamos por hoy.
no quiero pasar a las aneuploidías sin darle como un entre al tema de molas. Y pues ya le empezamos el sábado. ¿Todo bien, Perla? ¿Tu exposición y todo? O sea, Sí, ¿queda por claro mí. lo que vas a exponer? Sí. Bueno. Hay un artículo que me gustaría que de ese artículo expusieras. Déjame de una vez lo subo. Para... Mira, de hecho va para todos, ¿eh? Acuérdense que una exposición, o sea, en este caso Perla lo va a exponer, pero no significa que todos pues no le den una leída y que lo discutamos en clase, porque se presta mucho a la discusión, a la interacción. Este artículo ya lo tienen todos, ya lo acabo de subir a tablón. Pero, Perla, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Ah, vas a exponer de ese artículo que subí, solamente, o sea, primero vas a hablar de las molas, vas a hablar de tipos de molas, qué son y todo, cómo se ven, quiero que pongas imágenes, no solamente texto, que las imágenes, pues para mí es más importante, para que a todos nos quede claro qué es una mola, y nos vas a explicar esta imagen al final, que ese es el origen, que digamos que los autores de este artículo plantean las causas y el origen cromosómico de las molas. Entonces, esta imagen nos las vas a explicar, si primero la A, la B, luego la C, luego la D, a detalle. Ok, sí. ¿Estás dispuesta a correr ese desafío? Sí. Bueno, entonces empiezas tú el sábado. Ok, le mando la presentación un día antes para que usted la presente, por favor. Ah, yo la voy a presentar, o sea, tú lo haces y yo O la voy a sea, presentar. yo expongo, pues, Ah, pero para no presentar desde mi iPad. ok, Ok, gracias. bueno, pues nos vemos el sábado. Bye. Gracias. Gracias. Bye. Gracias. Gracias, Vale, profe, profe, bonito nos día. vemos. Gracias.